Bien, absolutamente el hardware y cualquier otro componente del sistema operativo se maneja como un archivo. Y además, cada archivo tiene un dueño. Eso lo podemos ver con el comando ls-l. Habíamos visto que L de long, de largo, es el formato extendido que devuelve el comando ls y nos muestra, además del nombre del archivo, la fecha de la última modificación, su tamaño, el dueño, el grupo al que pertenece el dueño y una serie de permisos. Ya vamos a verlo, ese formato de permisos. Entonces, acá, cada archivo y proceso también tiene un dueño. Ese dueño lo vamos a dividir en dos. Uno real y uno efectivo. Profe, qué pena interrumpirlos, que hay un compañero esperando En la en sala parte de espera real si le se da la utiliza entrada. para la gestión normal del sistema operativo. Y el dueño efectivo o el usuario efectivo es cuando queremos cambiar de privilegios, cuando vamos a realizar cualquier acción sobre el archivo o sobre el proceso. Los procesos, que ya habíamos mencionado que eran, son programas que se encuentran en ejecución. También tienen un dueño. Y ese dueño también está dividido en real y efectivo. Cuando nosotros corremos un proceso, vamos a poner a correr algo aquí. Vean que este proceso que pusimos a correr acá, pues también tiene un dueño, ¿no? Generalmente, el dueño de un proceso es el usuario que ejecuta el comando en la línea, en la interpretadora de comandos que da origen a ese proceso. En este caso, con este comandito, nosotros podemos saber quiénes somos. Who am I? ¿Quién soy yo? Soy Gilberto. Y
como Gilberto ejecutó este comando, el dueño de ese proceso es Gilberto. El comando que ejecutamos fue sleep. Sleep lo que hace es esperar cierta cantidad de segundos, lo que uno les ponga como argumento. En este caso esperó 30 segundos. Y nosotros podemos ver que sleep pertenece a root y es del grupo root. A pesar de que esto es un archivo que pertenece a root, cuando vimos el dueño del proceso era Gilberto. Eso quiere decir que a pesar de que un comando, un programa, un ejecutable pueda pertenecer a alguien, otro usuario lo puede ejecutar solo si tiene permisos de ejecución y él va a ser el que es el dueño de ese proceso. Se convierte en el dueño del proceso. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí me hago entender? Profe, ¿podría repetir la última partecita? Es que se le cayó un poquito el internet. Ok, sigamos entonces. ¿Cómo cambiamos el dueño de un archivo? Para cambiar el dueño de un archivo, el único que lo puede hacer es el usuario root, el que tiene todos los privilegios. Sí, Daniel. Profe, ¿me escucha? Yo sí escucho al profesor normal. No, ¿Otra pregunta, nosotros Daniel? también, pero creo que el profesor no escucha, no nos escucha. Ya va, que creo que no los oigo. ¿Ahora? Aló, profe. Sí, ya los escucho. Ah, ya. Pero, ya, profe, es que un compañero hizo ahorita una pregunta y usted no le contestó. Ah, No, es que no tenía los altavoces s- en volumen bajito. sí, él pidió que si podía repetir esa última parte de que explicó él. El usuario real y efectivo. Bien, nosotros tenemos que los procesos y los archivos tienen un dueño. Uno real, en el caso del archivo, es al usuario al que pertenece, como lo vemos, con el comando ls-l. Si cada archivo tiene un dueño y tiene un grupo también. Si un archivo es un programa ejecutable, como este que está aquí, pues él también va a tener un, un dueño, ¿no? Ese archivo pertenece a alguien, en este caso a root. Pero si llega otro usuario y lo ejecuta, cuando vemos quién es el dueño del proceso, es el mismo usuario que lo ejecutó. Y a pesar de que este archivo pertenece a root, cualquiera, porque hay permisos de ejecución, cualquiera que lo ejecute, pues va a generar un proceso y ese señor va a ser el dueño de ese proceso.
Ok. ¿Me hago entender? ¿Es suficiente? Lo repito. No, profe, pues a mí me quedó claro, gracias. Ok, listo. Sigamos. Si usted no tiene permisos para hacer algún trabajo sobre un archivo, no lo va a poder hacer. Ya vamos a hacer eso, vamos a terminar con la idea. Solamente root tiene la capacidad de cambiar vamos a crear aquí rapidito. Ahí hemos creado, como les había mostrado la vez pasada, un archivo vacío, esta vez en esta carpeta, que se llama hola, y pertenece a Gilberto porque es Gilberto quien lo creó. Sí, no tiene tamaño porque está vacío. Estos son los permisos, ya vamos a ir para allá. Root puede, con el comando change owner, cambiar dueño. Vamos a dejarlo así. Al archivo hola. Estamos en la carpeta TMP. Hay un archivo que creó Gilberto, pertenece a él. Antes de hacerlo, corroboremos. Le cambiamos el dueño. Revisamos y ahora el dueño es root. El grupo sigue siendo Gilberto. Eso lo podemos cambiar con change group, grp. Y entonces root es el único que puede cambiarle el dueño y el grupo a un archivo. Bien. Para demostrar esta parte, ¿sí? Cómo se maneja ese usuario real y efectivo, vamos a hacer un ejemplo típico. Los usuarios en Linux y cualquier otro Unix se crean simplemente agregando una línea en este archivo. Cada línea representa un usuario válido dentro del sistema operativo. ¿Qué tiene? El nombre. Luego sigue la contraseña. La X indica que la contraseña no se guarda aquí, sino se guarda en otro archivo. Ahorita lo revisamos. El UID, el User ID, o el identificador de usuario, es un número, digamos que es la cédula de identidad del usuario. Esto es lo que realmente utiliza el sistema operativo para gestionar los usuarios. Y le sigue el número del grupo, que también es el Group ID, GID, el identificador del grupo que sirve para que el sistema operativo gestione los usuarios. Luego sigue información adicional, texto, cualquier cosa, y el directorio hogar del usuario, y luego viene el comando que va a ejecutar el usuario cada vez que ingrese al sistema operativo. En este caso es un bash. Y aquí es donde uno puede cambiar qué tipo de
shell va uno a utilizar. Puede que haya otro tipo de comandos que se ejecuten cuando el usuario ingrese. Sí, uno puede poner cualquier cosa allí, pero uno tiene que saber lo que va a hacer. Ok, vean que todos tienen X, donde va la contraseña. Eso significa que la contraseña no está ahí, sino en un archivo que se llama etcétera shadow. Ese archivo yo no lo puedo ver. Permiso negado. Porque no tiene permisos de lectura para todo el mundo, solo para root. Entonces vamos a editarlo como root. Allí está entonces el formato, una línea por cada usuario que está inscrito, registrado en el sistema operativo. Tiene el nombre, el login, la contraseña, por supuesto la contraseña cifrada, y alguna otra información allí que va a indicar cuánto dura la contraseña, etc. Los usuarios válidos, los que sí tienen contraseña, admiración significa que ese usuario no puede ingresar al sistema, no tiene contraseña, no tiene permitido ejecutar un shell, pero los que sí pueden, entonces tienen su contraseña ahí cifrada. Un usuario cualquiera puede cambiar su contraseña. Es decir, necesariamente tiene que editar ese archivo, etcétera, password, y cambiar esa línea que nosotros vimos allí. ¿Cómo lo hace? Con el comando password. Le da enter. Ahí está pidiendo la contraseña actual. Y ahora ponemos la nueva contraseña. Me pide que la repita y listo. Entonces, si quieren, para que veamos el efecto, esta es la línea que corresponde a ese usuario y vemos que termina en KO.8. Volvamos a cambiarla. Repetimos este comando y vean que cambió, ¿no? Entonces, ¿cómo un usuario puede ejecutar un programa que es capaz de modificar un archivo al cual no tiene permiso, ni siquiera de verlo? Y eso es porque este señor tiene lo siguiente. Es de root. Cuando lo ejecutamos, vamos a hacerlo de nuevo. Aquí está el programa que se está ejecutando, pero el dueño de ese proceso es root.
Eso quiere decir que aunque sea este usuario el que lo ejecute, el proceso pertenece a root. Entonces, como ya esto es un proceso con privilegios, puede entonces cambiar el archivo, etcétera, shadow, que es donde se almacena la contraseña. Allí es donde entra este concepto. El usuario efectivo. El usuario real de ese proceso es G Díaz, pero el usuario efectivo es root. Es decir, que este comando tiene algo especial adentro para que se convierta en root y poder hacer la tarea que se requiere. En este caso es editar ese archivo, etcétera, shadow, y cambiar allí la contraseña. ¿Sí me hago entender? Creo que esta vez sí los oigo. Bueno, soy capaz de oírlos, pero no los oigo. Espero que esté claro. Ok. Aquí tenemos algunos archivos. Estos archivos, como les dije, pues tienen toda la información, la podemos sacar con el S-L, el nombre, la fecha de modificación, el tamaño, el dueño, el grupo y estos permisos. Vamos a ver cómo manipulamos estos permisos y qué significan. Nosotros vamos a tener permisos para el dueño, el grupo y el resto de los usuarios. Salvo el primer carácter, que lo que hace es una indicación muy sencilla de qué tipo es un archivo, tenemos 9 caracteres, divididos en 3 grupos de 3 caracteres cada uno. El dueño, el grupo, los otros. Entonces tenemos permisos de lectura, escritura y ejecución para el dueño, lectura, escritura y ejecución para el grupo, y lectura, escritura y ejecución para el resto de los usuarios. ¿Cómo cambiamos los permisos de un archivo? Nosotros ya habíamos ejecutado este comando para correr los scripts. Lo vamos a hacer con el comando chmod. Nosotros tenemos que el primer argumento son los permisos que vamos a asignar y luego los archivos a los cuales le vamos a asignar esos permisos. Este argumento tiene dos maneras de construirse. La primera es vamos a aprovechar el material que les di. Sí, hay entonces dos formas de construirlo. Uno, utilizando unas tablitas. ¿Sí? Una tabla para indicar la clase del usuario. La U es para hacer referencia al dueño, la G para hacer referencia al grupo, la O para hacer referencia a los otros usuarios del sistema operativo y la A para indicar que vamos a trabajar con todos los anteriores.
Luego tenemos una tabla para realizar una acción. Sí, la acción es asignar o negar. Lo vamos a asignar con un carácter más, lo vamos a negar con menos y lo vamos a sobreescribir con un igual. Y finalmente tenemos el tipo de permisos. R para lectura, W para escritura y X para la ejecución. Entonces, nuestro argumento de permisos va a tener este formato. Va a tener al usuario, ¿sí? El tipo de usuario, va a tener la acción y va a tener los permisos. Entonces, un ejemplo, al dueño le vamos a asignar ejecución. Podemos, con comas, ¿sí?, hacer un poquito más elaborado este argumento. Por ejemplo, al dueño y al grupo le vamos a asignar ejecución. Y podemos con comas, a los otros le vamos a quitar ejecución. Ir indicando más acciones completas con este formato. Veamos un ejemplo. Aquí en entrada. Entrada tiene lectura y escritura para el dueño, lectura para el grupo y lectura para los otros. Entonces, vamos a poner para el dueño todo, para el grupo le quitamos todo y para los otros le quitamos todo. A este archivo, agarremos cualquiera, entrada. Entonces vean que contenía estos permisos y ahora tiene solamente permisos para el dueño. ¿Por qué lo indicamos aquí? El dueño tiene todos los permisos, al grupo le quitamos todo y a los otros le quitamos todo. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Profesor, podría hacer un ejemplo con el igual. ¿Un ejemplo con qué? No te escuché bien. Un ejemplo con el igual, que es el de escribir permisos. Se escucha muy entrecortado. Si quieres, escríbelo por el chat, por favor. Listo, ¿no? Ok, un ejemplo para sobreescribir. Tenemos estos permisos para ese archivo. Y podemos decir, vamos a agregarle al grupo lectura. Aquí tenemos la lectura de este señor. Y podemos hacer un ejemplo diciéndole que ahora agréguele ejecución. Y ahora
vamos a decirle que al grupo solo le deje lectura. Entonces, lo que hace igual es sobreescribir todo. Aquí había esto no lo debió haber tocado, pero con el igual está diciendo que lo que no se indique lo pone, lo niegue. Vamos a repetirlo. Todo lo que no se indique lo va a negar, lo va a sobreescribir, va a poner solamente esto. Nosotros estamos agregando y quitando cosas específicas. Pero con el igual vamos a negar todo lo que no se especifique. Vamos a sobreescribir todos los permisos. ¿Sí me hago entender con el ejemplo? Ok. Hay otra forma de construir ese argumento de permisos. ¿Sí? Vamos a agarrar un grupo cualquiera de permisos. Y vamos a decir que van a ser 3 bits. Esto que está acá son 3 bits. Un bit para indicar lectura, otro para indicar escritura y otro para indicar ejecución. Y además vamos a decir que un 1 en un bit de estos significa asignar y un 0 significa negar. Entonces podríamos decir que 1, 0, 0 significa solo lectura. 1, 0, 1 significa lectura más ejecución. ¿Cuántas combinaciones posibles podemos tener con 3 bits? ¿Sí? Si ustedes recuerdan, con n bits, nosotros podemos tener 2 a la n menos 1. O 2 a la n combinaciones que van desde 0 hasta 2 a la n menos 1. Eso significa que con 3 bits nosotros podemos tener 8 combinaciones. Por eso vamos a llamar octetos a este conjunto de 3 bits. Y las posibles combinaciones son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Un poquito torcido, pero bueno. A esto nosotros le podemos poner un equivalente decimal. Entonces, nuestro argumento de permisos lo podemos construir con un decimal para cada octeto. Recuerden que son 3 octetos. El dueño, el grupo y los otros. Si quiero todos los permisos para el dueño, le puedo poner un 7. Si quiero ningún permiso para el grupo y para los otros, entonces pongo un 0. Y ahora
con esa metodología podemos cambiar los permisos a los archivos, que tal vez sea un poquito distinto, pero si usted se aprende esta tablita, que no es muy fácil, no es muy difícil, puede construir este argumento de permisos más rápido que con esto que está aquí. Claro, hay algunas ventajas de esta primera modalidad de cómo construir este argumento, que es el que hemos utilizado anteriormente. Por ejemplo, chmod más x a entrada, como no estamos indicando el usuario, el tipo de usuario, entonces esto lo que va a hacer es que se lo va a asignar a todos. Preguntan que si chmod g igual entrada sería correcto. Y bueno, este ejemplo es un ejemplo como el que les estoy mostrando aquí, pero es este se lo ejecuta a todos los tipos de usuarios porque no está especificado. En este caso, el usuario sí está especificado, que es el grupo, y este significa que va a sobreescribir, y como no indicamos nada, entonces va a negar todo. Entonces vean que aquí teníamos lectura, ejecución, lectura, escritura y ejecución para el dueño, y ejecución para el grupo y para los otros. Como le estamos aplicando este comando, entonces le está quitando todo al grupo. Entonces, efectivamente es correcto utilizar ese comando chmod g igual entrada. Sí, a veces uno se acuerda cuando quiere modificarlos todos al tiempo con un número, es más rápido. Pero cuando quiere hacer algo que esta nomenclatura sirva para hacerlo de manera más rápida, pues se puede hacer. Por ejemplo, el más X, que ya lo habíamos mostrado anteriormente, para darle ejecución a los scripts, permiso de ejecución a los scripts, y este que su compañero Sebastián se le acaba de ocurrir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, con eso creo que terminamos con la parte de Linux. ¿Sí? Es bien extenso. Ese material lo pueden revisar. Y con todas las cosas que nosotros vamos a hacer, pues van a tener que eh, echar mano de lo que hemos aprendido estas clases para poder realizarlo. Bien, ahora sí entremos entonces en materia. Y esta parte yo me la voy a pasar rapidito, yo les voy a pasar un libro y ahí están las diapositivas, las voy a ir subiendo. Esta primera parte es, digamos, como conocimiento general. Es un poco la historia y algunos conceptos básicos que sí los tienen que ir revisando porque los tienen que entender muy bien para poder estar con todas el conocimiento que se necesita para el primer parcial. Bien, entonces hablemos de algunos conceptos iniciales, que es telecomunicación, ¿sí? Y es la forma de
enviar, de transferir información a sitios remotos. Y ejemplos de sistemas de comunicación telegráfica, telefónica, radiotelefónica y demás. Esto es una definición del diccionario que todavía pues no está muy actualizado con todas las tecnologías que tenemos hoy. Desde siempre y desde que los humanos empezaron a reunirse en grupos, pues sintieron la necesidad de transmitir información a otros grupos o de algunos que estaban en sitios remotos, transmitirlos a la ciudad o a donde estuvieran. Entonces, ha habido muchas formas rudimentarias para transmitir esa información. Una de estas, ¿sí? Esto que está aquí es una foto, no se ve bien, de la muralla china, ¿no? Sí, esa muralla tiene 5.000 kilómetros de largo y con algunas torres en algunos sitios bien altos, por ejemplo, en la cima de las montañas, estaban esas torres y ellos hacían unas hogueras y agregaban cualquier sustancia para pintar el humo de las hogueras. Y pues el inicio de una hoguera ya significaba que iban a transmitir información. Y el color del humo tenía un significado. Y pues con eso podían comunicarse, vengan a ayudarnos porque vienen los mongoles, nos están atacando, etc. Entonces podían transmitir información muy limitada porque pues el sistema no permitía una gran cantidad de mensajes, ¿sí? No era muy versátil para tener un buen repertorio de mensajes que transmitir. Los franceses inventaron también algo parecido. Ellos tenían unas torres, tenían unas banderas y jugaban con las posiciones de las banderas para tener ya un código más sofisticado y poder entonces tener una comunicación más flexible, más versátil. Sí, un poco, yo no sé si ustedes han estado en un aeropuerto, ahí se para un señor con unas varas, unos palos luminosos y hacen algunas señales para poder guiar a los pilotos para que parqueen el avión en el sitio. Y eso es algo parecido al código de las banderas. Estos dos esquemas de comunicación tienen el problema del clima. Si todo está nublado, pues las torres no se ven, ¿sí? Ni las banderas, ni los humos de las hogueras. Entonces estamos en presencia de sistemas susceptibles al clima. ¿Sí? Los mongoles lo que hacían era pues, tener un ejército de personas a caballo que podían recorrer todo el imperio para transmitir mensajes. Lo bueno o lo interesante de ese sistema de correos de los mongoles era que ellos llevaban un sello que los podía identificar como miembros del sistema de correos y eso era como el primer mecanismo antiguo de autenticación. Sí, donde ellos podían
renovar el caballo, tener algo de comida y poder continuar la transmisión del mensaje. Ese sello entonces los identificaba como miembros del sistema de comunicaciones y era un medio rudimentario para poder hacer esa transferencia. Otra de las formas, denme un minuto para buscar implementos y mostrarles otra de las primeras formas de asegurar la comunicación. Un segundo. Okay. Los romanos tenían otro sistema, bueno, un sistema parecido al de los mongoles, ¿no? Gente a caballo, andando lo más rápido posible, con mensajes. La cuestión es que era, si los enemigos capturaban al mensajero, pues podían interceptar el mensaje. Entonces, pues los romanos tenían este sistema. Vamos a ver si se puede ver. Tenían una transmisión, o sea, algo, un patrón, y tenían dónde escribir el mensaje. Entonces agarraban, enrollaban su pedazo de material, lo que fuera que tuvieran para escribir el mensaje, ponían su mensaje, lo escribían, y luego lo desenrollaban, bueno, se supone que esta es una tira continua, ¿no? Pero ahí ya no se puede leer. No se puede leer. Para reconstruir y obtener la información original, había que tener el patrón correcto, enrollar esto y volver a leer el mensaje. Con eso lo podíamos, digamos, proteger de alguna manera, cifrar de alguna manera nuestro mensaje.
¿Alguna pregunta? Bien. Luego, ya en el siglo XIX, se inventa el telégrafo y a través de un hilo se puede transmitir una señal. Esa señal, pues, también era un sistema bien rudimentario y lo único que podía hacerse es, convirtiéndolo a... El voltaje que se transmitía por ahí se convertía a sonido y entonces podíamos tener puntos y rayas y con eso, con una tabla, 3 puntos significan una S, 3 rayas una O, y así con una tabla, entonces podíamos crear mensajes y transmitirlos a largas distancias. Y más o menos para 1852 habían varios países ya en Europa conectados. Esto que tienen aquí es una imagen de una maquinita que trenzaba, ¿sí?, los cables de acero para poder tender las líneas del telégrafo. En Estados Unidos también empezaron a cablear todo el país con esa parte y al mismo tiempo se intentaron hacer pruebas de interconexión entre sitios que tuvieran mar entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, entre Francia e Inglaterra se puso un cable submarino, pero bueno, los materiales de esa época no eran lo mejor y la presión del agua pues hacía que de un cable de este tipo, después de unos meses, se comprimiera y quedara esto. Bien, entre Inglaterra y Estados Unidos también hubo varios intentos de poner un cable submarino y poder tener telégrafo. La guerra civil en Estados Unidos retrasó un poco el asunto y ya después por fin pudieron superar las dificultades tanto de la presión submarina como lo sensible que era tener un cable a esa profundidad y que pudiera cualquier evento cortarlo. Entonces, pues ya se empezaron a tener cosas. Luego hubo un señor John Tyndall que a través de un experimento, si tenía una cubeta de agua, abajo le abrió un hueco y empezó ahí a fluir un chorro de agua y puso, sí, una fuente de luz por acá y él veía cómo la luz viajaba por el chorro de agua que estaba más abajo. Sí, entonces él se dio cuenta de que la luz se reflectaba y podía seguir el camino de ese chorro de agua. En el 1950, ya en el siglo XX, estos dos señores, Brian O'Brien y Narinder Kapani, utilizaron ese efecto, pero no con un chorro de agua, sino con lo que conocemos hoy como fibra óptica. Eso, como funciona, es de la siguiente manera. Un poco lo que sucede allí es que nosotros tenemos un material con cierta densidad y lo recubrimos tal vez con el mismo material, pero con otra densidad. Y por aquí ponemos
algo que dispare luz con cierto ángulo, ¿no? Entonces, al entrar la luz por acá, esta diferencia de densidades va a hacer que el haz de luz tenga esa reflexión y pueda recorrer entonces toda la longitud, toda la trayectoria de este material, así el material se curve. O sea, así la fibra óptica se curve. Entonces, eso es lo que la fibra óptica nos da la posibilidad para nosotros ahora tener unos buenos medios de transmisión con bastante capacidad, con bastante posibilidad de transmitir mucha información en un espacio de tiempo. Y bueno, eso se completó con la invención del láser en los 60, donde la fuente de luz pues, puede ser bien potente y viajar muchos kilómetros por esa fibra óptica. Aquí lo interesante es que esto que está aquí tiene el grosor de un cabello humano. Bien, dentro de los avances en las telecomunicaciones, tenemos que más en la época en la década de los 70, un operador telefónico en Estados Unidos empezaron a sustituir los cables de cobre de todo el sistema telefónico con fibra óptica. En 1990, los laboratorios de Bell lograron una buena capacidad, una capacidad importante de transmisión de información en un tramo de 7.500 kilómetros sin reacondicionamiento. ¿Qué significa reacondicionamiento? Es que todo lo que nosotros vayamos a utilizar para transmitir información, ¿sí? Van a ser ondas electromagnéticas. Y ya sea corriente por cobre, ya sea luz por fibra óptica, o ya sea ondas de radio por el aire, no importa qué tipo de onda electromagnética, pues eso va a tener unos efectos con la distancia. Ese efecto es que la señal con la distancia se va atenuando. Y es eso lo que significa esta parte de reacondicionamiento. En algún momento nosotros, si queremos transmitir lo que estamos haciendo por acá, por otro lado, tenemos que poner un equipo que restablezca la señal tanto en amplitud como en magnitud. En frecuencia, perdón. Amplitud y frecuencia. Bien, cuando en la primera mitad del siglo pasado empiezan a salir los computadores electrónicos o electromecánicos, enseguida se empieza a tener la necesidad de interconectarlas. ¿Para qué? Pues para transmitir información entre ellas y que los datos que estaban en un lado puedan llevarse a otro lado y ser procesados. Más o menos en la época en la década de los 60, pues habían algunas computadoras. Esto que está aquí es una computadora de los años 40, 50,
¿sí? Ocupaban un espacio muy grande y, y era bien rudimentario utilizar ese tipo de sistemas. Ya esto que está aquí son computadoras de los 60 y estas son las que se empezaron a interconectar. Lo primero que se hizo fue utilizar este tipo de aparatos, ¿sí? Llamados terminales. Terminales que se conectaban a través de un cable serial hasta la computadora grandota, hasta esta que tenemos aquí. Eso era lo máximo que teníamos de acceso remoto. Después empezaron a salir este tipo de aparatos que eran modems y ya podíamos llevarnos este aparato para la casa y a través del teléfono conectarnos a la computadora que estaba en la empresa. Ya era un poquito más lejano la forma, el acceso que teníamos al computador. Bueno, en el 66 empezaron a conectar los primeros computadores, solo fueron dos. Era un enlace discado porque pues se usaban teléfonos. Se llama discado porque pues los teléfonos usaban un aparato, un disco, para poder construir el número a donde queríamos llamar, ¿no? Bien, y esto pues daba vueltas. Yo no sé si ustedes han visto este tipo de cosas en persona. Y entonces, utilizando una línea telefónica, se discaba y apenas teníamos 1200 FPS. Ya vamos a ver qué es esto. Luego, el señor Lawrence Roberts del MIT presenta un plan para crear ARPANET, Advanced Research Projects Administration Network. ARPANET es el nombre original que tenía Internet. Internet tiene sus orígenes, al menos en papel, en el 67. En el 69 se hace realidad y 4 computadoras se interconectan, ¿sí? También por enlaces discados con una velocidad de 50 kilobits por segundo. Esto ya lo vamos a entender mejor. Entonces, teníamos una computadora en la Universidad de California en Los Ángeles, una en el Instituto de Investigación de Stanford, otra en la Universidad de California en Santa Bárbara y otra en la Universidad de Utah. Esto es el dibujito que hicieron una servilleta los señores que se encargaron de hacer esa primera interconexión de computadores. Y luego ocurre pues una serie de eventos bien importantes para que nosotros tengamos hoy lo que es las comunicaciones o los sistemas de comunicaciones de hoy en día. ¿Sí? Tenemos que en el 70 la Universidad de Hawái genera la primera red conmutada. Ya vamos a ver en detalle qué significa eso. En el 71 ARPANET tenía ya 15 computadores conectados. En el 72 se adapta un programa para manejar correo electrónico para que trabaje en red. En el lado europeo, pues también empiezan a crear sus redes. ¿Sí? El señor Luis Poisson, creo que se pronuncia así, crea Cyclades, que es una red como ARPANET. Luego en el 73 le ponen DARPANET porque se meten los militares y le ponen la palabra defense al principio. En el 73 también se interconectan esa red de ARPANET con
la Universidad de Londres, el University College of London, ¿sí? Ya pasando el Atlántico. Luego, en el 74, crean uno de los protocolos más importantes que tenemos hoy para la transmisión de información. Ese lo vamos a estudiar con detenimiento en la tercera parte del curso. Luego empiezan a dividir las funcionalidades de TCP, lo dividen en TCP e IP. Aquí nace Usenet, otra red. Se empiezan a interconectar otras redes que van creciendo aisladas entre ellas. ¿Sí? BitNet, CSNet, un poco de redes que van saliendo alternativas a ARPANET. Y a la final, pues todas terminan interconectadas y formando lo que hoy conocemos como Internet. Bien, en el 83, los militares ponen como estándares de transmisión de información el juego de protocolos TCP/IP. Luego, los militares se abren y lo que era de ARPANET se vuelve en ARPANET original y MILNET, que es la red de los militares. Ellos hacen su propia red. En el 84, Sun Microsystems crea DNS. Esto es uno de los protocolos más importantes que también tenemos hoy y es lo que permite que nosotros tengamos nombres. Y no nos comuniquemos a través de mecanismos más rudimentarios y más difíciles para nosotros utilizar. En el 88 ocurre el primer incidente importante en seguridad informática. ¿Sí? Un muchacho, pues con mucha información, que tenía acceso a mucha información, pues era hijo de un militar, crea el primer gusano y afecta a 6.000 computadores de los 60.000 que estaban interconectados en ese momento. En el 91, otro de los eventos bien interesantes, en el CERN, un estudiante, Tim Berners-Lee, crea el lenguaje HTML. En el 93, esta compañía crea el primer navegador gráfico. Y estos dos juntos moldean el Internet como lo conocemos hoy. ¿Sí? La búsqueda antes de información era terrible, la transmisión de información era terrible, y ahora con navegadores y aplicaciones parecidas a los navegadores, nosotros tenemos información formateada, organizada y estructurada de manera de consumirla de inmediato, que nosotros la podemos consumir de inmediato. Luego empiezan a salir, no sé, otro tipo de cosas como Yahoo en el 94, unos estudiantes de doctorado de Stanford lo crean. Y bueno, podríamos agregar dentro de los últimos hitos impactantes en las comunicaciones, por ejemplo, Mark Zuckerberg con la creación de Facebook y otros emprendedores creando ese tipo de redes sociales que incrementan muchísimo más el uso de Internet o lo indispensable que ahora es esa plataforma. Esto que está aquí es un gráfico de cómo ha crecido el número de computadores conectados a Internet. Esta tablita pues son los primeros años, pues, había muy pocos y no, pues, no se van a ver acá. Aquí empieza la explosión después de la invención del HTML y el navegador gráfico. Entonces empieza todo el mundo a querer estar conectado para tener acceso a la información. En este caso nosotros tenemos también la explosión en el número de dominios. Esto lo vamos a estudiar también con detenimiento después, para que vayan manejando un poquito el vocabulario. Esto que tenemos aquí es un dominio. Entonces, máquinas con dominios bien nombrados
bien conocidos, es más o menos como se ha manejado. Este es el crecimiento. Otro gráfico en la parte de sitios web también explotan desde la invención de los navegadores y el HTML. Y pues tenemos, eso es un resumen muy rápido de cómo ha sido la evolución de los sistemas de comunicación con los que contamos actualmente. ¿Alguna pregunta, duda, observación? ¿Ninguna? Bien, empecemos entonces con esos conceptos básicos. ¿Qué es una red de computadores? ¿Sí? Es un conjunto de dos o más computadores interconectados que no solamente tienen que tener un cable entre ellos, sino que deben intercambiar información. Ese es el concepto importante. Y bueno, y ahora, pues, no solo las computadoras son las que se conectan, sino cualquier dispositivo, hasta las camisetas, yendo desde reloj, pasando por neveras y máquinas de hacer arroz, todo está conectado a Internet y se habla del Internet de las cosas. O en inglés, Internet of Things, conocido como IoT. Lo cual ha exigido, ha puesto una exigencia importante en lo que son los sistemas de comunicación y los protocolos de comunicación hoy en día. Entonces tenemos una serie de aparatos que se conectan ahora a Internet. Bien, esta parte no las podemos saltar. Eso no, de manera informativa. Nosotros vamos a tener varias áreas en las redes de computadores, dependiendo del rol que nosotros juguemos, que si somos programadores, vamos a tener que programar cosas que transfieran información, que si somos diseñadores de redes o si somos proveedores de redes, tenemos que ejecutar una serie de acciones o actividades para poder facilitar la transferencia de información. ¿Cuáles son esos factores que intervienen en el diseño de las redes? ¿Sí? Recuerden que lo que nosotros tenemos aquí como objetivo fundamental es la transferencia de información. Y dependiendo de las necesidades de los usuarios, nosotros vamos a tener que realizar una serie de consideraciones y tomar en cuenta distintos aspectos para poder garantizar esa transferencia de información. Conceptos básicos. Enlace. Nosotros vamos a llamar enlace a un cable, a la atmósfera, cualquier sistema que nos permita transferir información. ¿Sí? Puede ser un medio físico, ¿sí? Como cable coaxial, fibra óptica, cable par trenzado. Y nodo, vamos a llamar a cualquier cosa que se conecte a la red. Vamos a tener varios tipos de enlaces, uno punto a punto, donde nosotros tenemos solamente dos dispositivos conectados entre ellos. Hay protocolos solamente dedicados para para trabajar sobre ese tipo de enlaces. Enlaces de acceso múltiple, donde varios nodos tienen la posibilidad de compartir el mismo medio de transmisión. Sí, aquí esta figura representa un poco lo que es algo físico, un cable acá, pero las redes Wi-Fi son el mejor ejemplo actualizado de lo que es un enlace de acceso múltiple. Nosotros vamos a utilizar distintos
equipos de comunicación que tienen su función y su utilidad dependiendo de la extensión que nosotros tengamos en medio para poder transferir la información. Ya los vamos a mencionar. Y hagamos un paréntesis aquí para ver lo que es una red de tipo de circuitos y lo que es una red conmutada. Y aquí pues tenemos dos ejemplos. O sea, una red basada en circuitos es cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una llamada entre teléfonos fijos, que no es tan cierto actualmente. Pero que lo que sí es cierto es que nosotros tenemos que establecer un camino que va a mantenerse o tiene que mantenerse activo por toda la comunicación. En cambio, una red conmutada, recuerden que fue la Universidad de Hawái, en este repaso rápido que hicimos por la historia de las redes, la Universidad de Hawái en el 70 que crea estas redes. Esto lo que hace es que no tenemos que abrir un camino y mantener ese camino abierto para poder transmitir la información, sino que lo hacemos por tramos. Activamos este tramo, transferimos la información, este señor se queda con la información, activa el siguiente tramo y la pasa, y así sucesivamente hasta llegar al destino, hasta que la información sea transmitida al destino. Entonces, estos aparatos, ya lo vamos a ver, van a tener una serie de conmutadores o switches adentro que van a ir permitiendo abrir tramo por tramo los circuitos y transmitir la información tramo por tramo. Entonces, esta es una de las primeras clasificaciones de las redes basadas en circuitos o redes basadas en switches o redes conmutadas. A los nodos, nosotros también los podemos conocer como host. Esto, si lo traducimos al castellano, se puede conocer como anfitrión, pero no tienen la misma connotación, así que vamos a dejarlo como nodo o simplemente host. El switch son los primeros aparatos de comunicación que vamos a ver. Un switch, y esto significa en castellano conmutador, es ese aparato que permite la comunicación en redes de extensión pequeña. Si nosotros tenemos una red pequeña, lo que necesitamos para interconectar los computadores que están allí son solamente switches. ¿Cómo funciona un switch? Pues un switch es un aparato, ¿sí?, que tiene algunos puertos donde usted puede conectar un cable y al otro extremo del cable conecta un computador o cualquier otro aparato con capacidad de transferir información por este tipo de redes. Entonces, lo que hace ese switch es activar conmutadores, es decir, cerrar circuitos para poder establecer un camino momentáneo y que un par de nodos pueda transferir información. Si este nodo quiere comunicarse con este, entonces adentro del switch se va a activar, a cerrar algunos circuitos, a cerrar algunos conmutadores para crear un camino entre esos dos. Pasan la información y luego, si se quiere establecer comunicación con otro sitio, entonces se cierran los conmutadores correspondientes para abrir un camino con otro lado. Así es como funciona el switch.
un switch puede ser ese aparato que ustedes tienen allí, si están teniendo internet desde su casa y no están por el teléfono. Entonces, o sea, el aparato que tienen allí actúa como switch, haciendo este tipo de cosas. Cuando lo hacen de forma cableada. Si lo hacen de forma inalámbrica, es más o menos la misma funcionalidad, pero pues no estamos en presencia de computadores de este tipo, ni cables de cobre de este tipo, sino que él hace una analogía utilizando ondas de radio. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Ninguna? Nosotros vamos a utilizar un símbolo en forma de nube para representar cualquier cosa. Un enlace punto a punto, un enlace de acceso múltiple, una red conmutada o hasta el propio Internet lo podemos representar como una nube. ¿Sí? Va a ser un símbolo que nosotros vamos a utilizar para representar que allí adentro hay cosas que nos permiten transferir información desde un origen hasta un destino. Nosotros podemos utilizar esa nube para representar redes. Redes como la red de nuestra casa o redes tan grandes como Internet. Hay otros aparatos que permiten que una red pueda comunicarse con otra red. Y son estos señores. A esos aparatos, a esos equipos de comunicación, los vamos a conocer como routers, pasarelas, enrutadores, encaminadores, gateway. Hay muchos nombres. Mucha gente utiliza nombres distintos para hacer referencia a lo que son routers, que son equipos de comunicación que permiten transferir información de una red a otra. Nosotros vamos a estar dedicados a toda esta comunicación en la segunda parte del curso. Bien, entonces, pues nuestras funciones en las redes de computadores es tener activa la conectividad. Vamos a tener que establecer conexión entre un lado y otro. Vamos a tener que hacer que cada host cuente con algún mecanismo que pueda identificar hacia dónde quiere ir, es decir, una manera de que nosotros podamos tener direcciones remotas para llegar a ese sitio y poder enviar la información hasta allá. Y eso pues lo vamos a hacer a través de asignación de direcciones a cada nodo. Vamos a tener en cada una de las etapas que vamos a cruzar en las redes, vamos a tener un tipo de dirección. Y una dirección, no importa dónde estemos, va a ser una cadena de bytes que va a identificar de manera unívoca a cada nodo. Eso es una dirección de red. Ya vamos a ver los detalles
de los distintos tipos de dirección que vamos a utilizar y eso va a depender de algunas cosas. Entonces, básicamente, uno va a construir un mensaje, ¿sí? Y el mensaje, pues, al igual que cualquier mensaje físico, nosotros, por ejemplo, escribimos una carta a alguien, la metemos en un sobre y al sobre le tenemos que poner la dirección del destino. Bueno, lo mismo se hace con los paquetes, con los mensajes en las redes. Cada mensaje va a tener que tener una dirección destino para poder hacer que eso llegue al sitio donde nosotros queremos enviar ese mensaje. Vamos a utilizar varias direcciones dependiendo de el tramo que nosotros estemos atravesando, ya sea una red local o una red remota. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar un tipo de dirección cuando estemos en un pedazo de la red y otro tipo de dirección cuando estemos, qué sé yo, en el camino entre dos redes y utilizar el mismo tipo de dirección cuando lleguemos a la red destino donde está la máquina a la cual nosotros le queremos enviar la información. Ese tipo de direcciones la vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Una de las cosas que a lo mejor para ustedes es... Bueno, no, no hemos llegado allá. Bueno, las redes nosotros las vamos a poder distinguir en base a su tamaño, ¿no? Una red pequeñita, una red más grande. Hay una red que puede estar compuesta por varias subredes, ese tipo de cosas. Y, por supuesto, la extensión, el tamaño, va a influir en la tecnología que tenemos que utilizar para poder transmitir información en esa red que va a tener un tamaño determinado. Uno de los factores que nosotros tenemos que tener en cuenta es, pues, el tiempo que va a tener que transcurrir para transmitir, para que nosotros transfiramos información de un lugar a otro. Veamos entonces otra clasificación de las redes que va a tener como criterio el tamaño de la red. Va a ser alguna de estas, LAN, MAN, WAN, SAN, PAN. La primera de ellas, LAN, Local Area Network, es una red de un área geográfica pequeña. Puede ser un edificio. La red de su casa es una red tipo LAN. Todos los dispositivos que están conectados allí están conectados a la misma red local. Y la podemos clasificar entonces como una red de área local. Una MAN o red de área metropolitana ya tiene el tamaño de una ciudad. Por ejemplo, la red de la UIS pues tiene los campus que están en la zona de la meseta, más el que está en el Parque Tecnológico en Guatiguará. Y bueno, si a esa red le agregamos las que están en las sedes, en Málaga, en El Socorro, que también hay computadores conectados allí en redes y están interconectadas con las sedes de Bucaramanga. Entonces, allí ya estamos formando una red de área amplia. Wide Area Network. Un ejemplo de ellos, las redes que manejan los operadores acá, ¿sí? Toda la red de Movistar, la red de Claro, la red de UNE. Esas son redes de área amplia. Y un ejemplo también es la red académica de Colombia, que es Renata.
Es una red de área amplia porque cubre todo el territorio nacional. Podemos tener una red de área de sistemas, es decir, una red que solamente cubre un espacio muy pequeño, un bastidor, un rack, un estante donde hay varios computadores interconectados y bueno, ahí hay una red interna, pero muy pequeñita para llegar a ser una red LAN, así que le podemos llamar System Area Network. Con las mismas siglas podemos también tener una red Storage Area Network en un espacio así como este, donde hay varios servidores que están dedicados a compartir medios de almacenamiento, ¿no? Por eso lo llamamos red de área de almacenamiento. Y pues si usted usa relojes inteligentes con su computador y su celular, entonces está formando una red de área personal. Porque la extensión es apenas unos metros y el uso mayoritariamente es por una sola persona. Por eso se llama red de área personal. Bueno, esos son algunos conceptos así pasados rápido. Ustedes los leen con más detenimiento en el material que les voy a pasar y en estas diapositivas que van a estar disponibles ahí en Moodle. No hay que hacer mucha énfasis en esta parte, solo en estos conceptos. La clasificación debe estar de las redes, lo que es switch, router, que lo vamos a estudiar con más detenimiento, pero su función principal, ¿para qué sirve? ¿Sí? Uno es interconexión en una red local y el otro es interconexión entre redes, switch y router respectivamente. Y enlaces y nodos son los conceptos que nos interesan por los momentos. ¿Alguna pregunta?